Nos encontramos con el doctor Jorge Enrique Robledo, senador de la República, tolimense, líder de las grandes luchas sociales en este país. Se encuentra hoy aquí en Purificación acompañándonos en el Foro Regional Ambiental Petrolero. Nos va a hablar de cómo influye la explotación petrolera en el medio ambiente en esta región. Sí, primero, Abraham, gracias por su hospitalidad. Un saludo pues a todos los habitantes de Purificación, registrar mi complacencia por aquí, por estar nuevamente por aquí en estas tierras tan bellas. A ver, digamos que el caso de la explotación petrolera pues tiene un doble aspecto. De un lado es evidente pues que el petróleo es un bien necesario para el funcionamiento de la sociedad, pues porque de allí se derivan muchas cosas que bien utilizadas generan progreso, se generan unos recursos que son también de importancia cuando no son lo suficientes, porque sabemos que en el tema de las regalías y de los impuestos el gobierno colombiano no está recibiendo todo lo que quisiera, pero el otro aspecto es, digamos, los costos de esa explotación ambiental. En este caso se me pregunta por los costos ambientales y pueden ser muy grandes. Y en ese sentido lo que se tiene que hacer es desarrollar una política por parte del Estado colombiano que genere controles sobre la explotación petrolera para que esos impactos ambientales de signo negativo, de contaminación de aguas y de otras muchas cosas que pueden presentarse, pues sean los menores posibles. Los impactos siempre existirán, cualquier actividad de los seres humanos genera un impacto ambiental, el simple hecho de respirar, sí, ya genera un impacto, pero por supuesto que son mitigables esos impactos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el gobierno nacional no desarrolla la legislación, la normativa suficiente, ni la vigilancia suficiente para hacer que estas empresas petroleras no abusen de las circunstancias y maltraten innecesariamente el medio ambiente, porque como cuidar el medio ambiente tiene sus costos, no es raro, sí, que haya quienes se hagan los locos, como se dice, ¿cierto?, para generar el daño al medio ambiente y embolsillarse unos pesos de más. Pero esto finalmente es un problema del mejor funcionamiento del Estado y de la lucha ciudadana, que la ciudadanía se organice y busque mecanismos, ¿cierto?, para controlar de la mejor manera las cosas y reducir, repito, esos impactos ambientales. Doctor Robledo, se nos avecina otro gran problema ambientalista en la región y es la explotación minera de oro en La Colosa. Las repercusiones que pueda tener sobre la hidrografía de esta región. Yo diría que este es uno de los problemas más graves de amenaza medioambiental en el departamento del Tolima. Recordemos a sus televidentes, Abraham, de qué es de lo que se trata. Resulta que una transnacional muy grande de este negocio minero que se llama la AngloGold Ashanti ha encontrado que en el cañón de Anaime, ¿no?, de Cajamarca, Anaime hacia allá, ¿cierto?, han encontrado oro. Se llama exactamente en La Colosa, y quieren desarrollar un gran proyecto minero de minería a cielo abierto, que es de las más destructivas ambientalmente, porque los usos de explosivos, los usos de contaminantes, los usos de venenos poderosísimos, ¿sí?, son inmensos, ¿sí? Pero además esta minería particularmente de cielo abierto a gran escala, es una minería de un impacto tan grande que agrego esto, Abraham: para sacar 1 gramo de oro deben destruir algo así como 1 millón de gramos de roca. O sea, es una proporción de 1 a 1 millón, entonces la destrucción es inmensa. Y para poder hacer eso, unos procesos químicos necesitan consumir agua en cantidades, pues, o sea, cifras que a uno no le caben en la cabeza, de cantidad de litros de agua diarios. Porque claro, para poder usted hacer una relación de 1 gramo de oro por 1 millón de destrucción, pues imagínense lo que hay que mover. Y resulta que ese sitio donde está localizada esa mina es como una especie de nudo de aguas, digo yo, donde nacen una serie de afluentes muy importantes, entre esos el río Coello. Y lo que ha dicho Cortolima hasta el cansancio es que las aguas del río Coello ya están agotadas, o sea, con la explotación que se está haciendo del Coello en uso para acueductos de algunos municipios, en uso agrícola, pecuario, etcétera, ya no hay más agua.
O sea, no hay de dónde, o sea, para usted poderle dar agua a un proyecto minero tiene que quitársela a alguien, porque definitivamente no hay. Cortolima, a mi juicio, con muy buen juicio, ha venido señalando que no hay cómo montar esa explotación minera, porque dejaría sin agua, por ejemplo, al distrito de riego de Usocoello, al distrito de riego del Espinal, y eso por supuesto es inaceptable, o acueductos de varios municipios que se surten de aguas del río Coello. Entonces, ese es, digamos, el pleito en el que estamos. Es un pleito gravísimo porque además AngloGold Ashanti, como sabemos, está gastando plata inmensa, ablandándole el corazón a los tolimenses en una actitud que yo repudio, porque estos debates hay que darlos con franqueza. Si AngloGold Ashanti puede demostrar sí que no se va a tirar a estos municipios, que hay agua suficiente, que la contaminación no es grave, pues que lo demuestre. Yo creo que no puede, pero supongamos que lo demuestre. Pero irse a patrocinar un equipo de fútbol para ganarle el corazón a los futbolistas y que entonces la decisión no sea una decisión ilustrada, científica, técnica, sino de manipulación del ciudadano, porque el ciudadano diga, mientras la AngloGold Ashanti me patrocine el equipo de fútbol, que haga lo que se le dé la gana. Esos son estilos corruptores que yo repudio de manera enfática. A mí me recuerdan las historias de los españoles. Usted se acuerda, Abraham, que cuando hace 500 años llegaron los españoles a América, en América no se conocían los espejos. Entonces le cambiaban el oro, que era la riqueza de esos días a nuestros antepasados aborígenes, por espejitos, ¿cierto? Bueno, parecido está haciendo esta empresa aquí en este territorio, lleva a viajar a la gente a no sé dónde, paseos de no sé qué, financia carnavales, equipos de fútbol, etcétera, en una actitud que yo por supuesto debo repudiar. Entonces, las amenazas son muy grandes, hay que abrir bien los ojos, porque si esta transnacional se sale con la suya, sin duda que va a haber unas pérdidas muy, muy graves para el departamento. Estas mineras llegan, hacen el hueco, hacen todos los daños y a los 10 o 15 años se van, levantan el vuelo y aquí nos queda el problema. Basta con ir usted, por ejemplo, al departamento del Chocó, donde hubo grandes proyectos mineros en el siglo XIX, en el siglo XX, y usted no encuentra sino miseria, la pobreza más escandalosa del mundo, que se sacaron el oro, el platino, pum, se fueron, y ahí nos quedan a nosotros los problemas. Doctor Robledo, comienza ya el TLC a implantarse ya como tal, los impactos que pueda tener este tratado en toda la parte agropecuaria del Tolima, sobre todo esta zona que es muy arrocera. A ver, digamos esto, el TLC con Estados Unidos entró en vigencia el 15 de mayo. Vienen otros TLCs con la Unión Europea, por ejemplo, también de muy alto riesgo, ¿cierto? Ahora, estos TLCs también es bueno que se sepa, esto no es como un rayo, no es que empezó el 15 de mayo y el 16 se acabó todo, ¿no? Eso no, es un proceso. Y es un proceso que va a golpear en materia gravísima en Colombia, muchos daños, pérdidas industriales, pérdidas agropecuarias, más desempleo, más pobreza, más concentración de la riqueza, más desnacionalización de la economía. Y en el tema pecuario particularmente y agropecuario particularmente, pues están sabidas las pérdidas, las amenazas, por ejemplo, contra el arroz son muy grandes, va a entrar arroz norteamericano con fuerza y eso va a presionar los precios del arroz a la baja y eso le va a hacer daño a los arroceros y cada año van a ir aumentando la importación y cada vez van a ser mayores los daños y así en general con todos los productos agrícolas, no porque Estados Unidos, agrícolas y pecuarios, ¿no? Leche, la amenaza es grande también, del mismo tipo la propia carne de res, carne de pollo y de cerdo, los norteamericanos en eso son competidores muy fuertes y es bueno explicar esto. Ahora, no es que sean grandes competidores los norteamericanos porque los colombianos seamos bobos o brutos o vagos, ¿cierto? Sino porque los subsidios de ellos a su agro son inmensos, ¿sí? Estamos hablando de unos $70.000 millones al año en subsidios, mientras que en Colombia el respaldo del Estado al agro sabemos que es bajísimo. En el caso de los europeos, que también vienen como amenaza, son $70.000 millones al año, no de dólares, sino de euros. Y el euro es más que el dólar, o sea que entonces vienen tiempos muy malos. Definitivamente esta es una política que aprueba los gobiernos y el del presidente Santos en particular, porque ellos no representan el interés nacional, ellos representan a unos criollos que en Colombia son intermediarios de esos intereses extranjeros. Sí, entonces, digamos que si acaba el arroz no importa porque hay unos colombianos que intermedian el arroz, el negocio de ellos no es producir arroz sino intermediarlo, entonces dicen, pues en últimas a mí me da lo mismo revender arroz producido en Purificación o en Saldaña o en la meseta de Ibagué que producir arroz traído pues del valle del Mississippi en los Estados Unidos,
Unidos, porque ellos son intermediarios de ese negocio. Entonces, realmente es grave lo que se viene. Se va a probar, la vida lo va a demostrar, que se viene un proceso de pérdidas y de desgaste, y en municipios como Purificación esto puede ser muy grave. Aquí hay muchos estudios que dicen que en estas tierras hacer una cosa distinta de arroz es muy difícil o casi imposible. Es decir, aquí la gente está especializada en arroz no es por caprichosa, Abraham, sino porque la vida, años de práctica y experimentación, le fue diciendo a la gente que lo mejor aquí en estas tierras, por el suelo, por la luz, por el sol, la temperatura, etcétera, era el arroz. Y si se los quitan, las pérdidas pueden ser muy, muy graves. Doctor Robledo, usted es conocedor de esta problemática desde las altas esferas. ¿Qué recomendación le hacen los purificenses en contra de todo esto que está sucediendo y hoy en este foro ambientalista que estamos? Pues a ver, yo diría que en Colombia hay que trabajar en dos direcciones. Una, que es una dirección de mediano, de largo plazo. Hay que cambiar a estos gobiernos. Es que los colombianos no pueden seguir en una especie de cosa esquizofrénica de votar mal y pedir que los gobiernen bien. El que vota mal el domingo, el lunes lo gobiernan mal. Estos personajes que gobiernan a Colombia, estos mandamases, pues a ellos les va bien de todas maneras, les importa un pepino si Purificación mañana se acaba. ¿Usted cree pues que al presidente de la República eso le va a generar algún problema? Ellos están en los negocios, ellos saben cuáles son los negocios que funcionan y se están metiendo en esos negocios. Entonces lo primero es que hay que cambiar de fondo el poder del país. Es decir, si Colombia sigue manteniendo en la dirección del Estado a los mismos, pues seguirá pasando lo mismo. Bueno, y mientras tanto, mientras ese cambio, digamos, se da, ese cambio de fondo se da, pues hay que trabajar en la organización y en la lucha puntual. Entonces, exigencia de medidas de subsidios, por ejemplo, para el arroz, exigencias de controles ambientales en el caso de la explotación petrolera, más asistencia técnica por parte del Estado, más créditos abundantes y baratos que hoy no existen. O sea, presionar para que el Estado tome medidas remediales, pero al final lo que necesitamos es un cambio de la política, porque si no hay un cambio de fondo de la política, aquí ningún pañito de agua tibia va a ser suficiente.